nombre es Alberto Conado Rodríguez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. Esta práctica está realizada para la materia de taller de base de datos, el cual tiene la finalidad de demostrar una práctica como cierre para el primer parcial. En este caso, mi tema está relacionado al lenguaje de definición de datos. Bien, para empezar, ¿qué es un lenguaje de definición de datos? El lenguaje de definición de datos proviene del inglés Data Definition Language o DDL. Es el que se encarga de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. Incluye órdenes para modificar, borrar o definir las tablas en las que se almacenan los datos de la base de datos. Existen 4 operaciones básicas, pero en este caso nos vamos a enfocar solamente a 3, ya que son las que hemos visto hasta el momento. La primera es create table. Create, que proviene del inglés crear. Este comando permite crear objetos de datos como nuevas bases de datos, tablas, vistas, procedimientos, etc. El siguiente es el alter table. En este caso, alter, que proviene de modificar. Este comando permite modificar la estructura de una tabla u objeto. Pueden agregar o quitar campos en una tabla o modificar el tipo de campo, etc. Y el tercero es el drop table. Drop, que proviene del inglés eliminar. Este comando elimina un objeto de la base de datos. Puede ser una tabla, un índice, una función, etc. Bien. Vamos a empezar con el primer comando, que es el create table. Este más que nada es utilizado para crear una tabla o esquema desde un punto cero. Del lado derecho podemos observar la estructura del lenguaje que debe de llevar dentro de la base de datos, empezando por la sentencia, que es create table, el nombre de la tabla, nombre del campo, tipo de dato, etc. Y finalmente cerramos con paréntesis y punto y coma. Vamos a realizar un ejemplo. Para ello nos dirigimos a nuestra base de datos. Para este caso yo creé una base de datos, como podemos observar aquí. Su nombre es LLD, haciendo referencia al lenguaje de definición de datos. Bien, creamos la base de datos con el comando create data table, y con este de acá el US y el DD para acceder a ella. Bien, vamos a crear una tabla. Con create table, el nombre, colocamos prueba, paréntesis, abrimos paréntesis y colocamos nombre, int, esto puede variar dependiendo el lenguaje de la base de datos que nosotros estamos utilizando. En este caso nosotros estamos utilizando SQL Server 2019. Posteriormente colocamos el ID del usuario, nuevamente coma, fecha de inicio,
Este de aquí, char, lo que va a hacer es un tipo de dato, el cual es de carácter, y aquí vamos a agregar el tamaño que va a tener para guardar lo que es nuestra tabla. Bien, para ello seleccionamos y damos a ejecutar. Bueno, hemos marcado un error, este de acá. Listo, se ha creado. Bien, lo que vamos a hacer aquí, damos a refrescar, nos dirigimos a la parte de tablas. Y aquí podemos ver la tabla prueba ya creada. Y esto es lo que nos va a permitir realizar el comando create table, crear nuestra tabla. Y ahora vamos con el segundo, que es el alter table. El alter table lo que va a hacer es modificar el esquema de la tabla existente, agregando o eliminando un campo. Como podemos ver aquí, esta es la estructura dentro del lenguaje de base de datos que nosotros elijamos. Bien, ahora procedemos a realizar un ejemplo dentro de la base de datos. Como había dicho, el table lo que va a hacer es modificar. Entonces ya creamos una tabla, ahora lo que vamos a hacer va a ser modificarla. Alter table, el nombre de la tabla, que en este caso es prueba. Alter column, que es la columna, en este caso vamos a modificar la columna nombre. Bueno, vamos a cambiar por fecha de inicio. En este caso colocamos un tipo de dato char con un espacio de 8. Vamos a modificarlo. Y podemos ver aquí que efectivamente cambió de char 8 a char 50, que fue lo que hicimos, y así es como podemos modificar nuestra tabla con el comando alter table. Vamos con el siguiente. Bien, el último comando que tenemos es el drop table. Este es utilizado para eliminar por completo el esquema de una tabla existente. Es decir, prácticamente lo que vamos a hacer con este comando es eliminar por completo aquella tabla junto con los datos que no queramos utilizar. Vamos a realizar el ejemplo en SQL. Bien, aquí ya tenemos creada nuestra tabla. Y como podemos ver de este lado, la tabla prueba. Vamos a observar aquí con este comando select from para comprobar que así es, y aquí podemos ver únicamente nos aparece el nombre y fecha de inicio, que fueron los datos que va a pedir al usuario para que sean llenados. Aquí aún no los tenemos llenos debido a que no hemos insertado información. Ahora vamos a eliminar esta tabla con el comando únicamente drop table, es muy sencillo, y colocamos el nombre, que en este caso es prueba. Lo dejamos así, lo seleccionamos, damos a ejecutar, refrescamos, buscamos en base de datos, seleccionamos nuestra base de datos y nos dirigimos al apartado de tablas,
Y como podemos observar aquí, ya no aparece la tabla que anteriormente habíamos hecho con el comando de acá arriba, el create table. Lo podemos comprobar con este comando de aquí, el select form, perdón, y nos marca un error debido a que, pues bueno, no está. Y por último, bueno, tenemos las conclusiones. Finalmente podemos concluir que el lenguaje de definición de datos es importante tanto para los desarrolladores como para los usuarios, ya que este nos va a permitir configurar, modificar y dar el mantenimiento necesario a nuestra base de datos, dependiendo de lo que queramos agregar, queramos quitar, etc. Por esa razón es importante el lenguaje de definición de datos. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.